En la actualidad, pues muy cercana, en enero de 2022 vimos al condenado, al victimario Álvaro Uribe Vélez haciendo campaña Bueno, no ha sido condenado. Procesado. Al procesado. Imputado. Al imputado Álvaro Uribe haciendo campaña desde Soacha, fue a Soacha a impulsar a sus candidatos, a los candidatos uribistas, al Senado y a la Cámara de Representantes, y dio esta declaración que les vamos a mostrar, que cabe aclarar, suscitó el rechazo de Luz Marina Bernal, de las madres de falsos positivos de Colombia, porque en realidad es cínica. Veámosla. Al llegar a Soacha, se me revive el dolor por los falsos positivos. Las sentencias condenatorias no son suficientes. Se requiere la verdad total. Por ejemplo, hay que esclarecer la participación del narcotráfico en esos horrendos crímenes, como quedó probado que infortunadamente algunos integrantes de la Brigada de Ocaña, por razones de narcotráfico, asesinaron a jóvenes de Soacha. ¿Cuánto me duele cuando el propósito de nuestro gobierno era uno: rescatar la seguridad de Colombia para que todos los colombianos tuvieran libertades, tranquilidad, con total apego a los derechos humanos? ¿Cuánto me duele que hubieran ocurrido estos falsos positivos y que empañaran nuestro trabajo por Soacha, donde hicimos el SENA más importante de Colombia? Aquí trajimos el Transmilenio. En Soacha instalamos más de 40.000 familias en acción. En Soacha logramos una plena cobertura del régimen subsidiado de salud. Con dolores como los falsos positivos, con fe en Colombia, con afecto por la ciudadanía de Soacha, seguimos esta lucha. Bueno, Sergio, ¿cómo analiza usted la instrumentalización política que hace Uribe de este tema de los falsos positivos en Soacha, y en ese discurso acompañado por las carteleras del hoy senador Miguel Uribe? ¿Cómo analizan ustedes esa mezcla entre campaña política y falsos positivos? Pues, Julián, es muy complejo porque cuando empezamos a hacer este análisis, esta investigación, documentación de los casos, de sus discursos, de sus pronunciamientos públicos, lo que hacíamos era un poco reafirmar esa idea de ese manto también de impunidad alrededor de las ejecuciones extrajudiciales y de los crímenes de Estado cometidos en la implementación de la política de seguridad democrática. Y allí un poco también que esto se vuelve más complicado de analizar en ese sentido, y es que cuando vos vas al 2008, que se conoce, digamos, el boom mediático de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, Álvaro Uribe Vélez ha manifestado públicamente que él hizo todo lo que estaba en sus manos para sancionar a los militares que estaban involucrados en los casos de ejecuciones extrajudiciales. En el 2008 hubo una inspección al Ejército Nacional a partir de las irregularidades que se venían presentando y que ya eran más que evidentes, y se emite el informe Suárez, donde se evidencian pues todas estas irregularidades. Álvaro Uribe Vélez ha manifestado públicamente que él sancionó a estos militares que aparecían en este informe Suárez. Sin embargo, eso no es cierto. No es cierto, y cuando uno va a analizar oficial por oficial, y voy a poner un ejemplo aquí de uno de ellos, aquí en Antioquia, Juan Carlos Barrera Jurado, que fue comandante del batallón Bajés, que en el 2003, en todo un año, solamente reportó ejecuciones extrajudiciales como sus resultados operacionales, y posteriormente fue ascendido a la 14ª Brigada en el 2008. Allí entonces se le pide la baja, se le pensiona y luego es contratado como particular para asesorar al Ejército Nacional y para diseñar la nueva doctrina del Ejército. Entonces, digamos que alrededor de sus discursos, alrededor de su demagogia política y de campaña política en respaldo también a un partido político como el Centro Democrático, digamos que el mensaje que se da a la opinión pública es un mensaje falaz, y que cuando uno va al trasfondo de la situación y analiza, como en este caso, por ejemplo, el informe Suárez y lo que pasó con los oficiales que estaban involucrados en este informe y en sus aparentes sanciones, uno se da cuenta que no es cierto y que es solamente discurso político y que se basa a partir también de la implementación de esa idea de seguridad
y es una seguridad construida a partir de las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 2002 en su mandato de la seguridad democrática. Daniela, digamos, aquí vemos al expresidente Uribe que cuando va a Soacha cambia completamente el discurso, porque muchas veces ha dicho que estas son infamias, que esto es un atropello contra su imagen, que eso es una persecución, pero también lo complementa con que hizo un SENA, con que hizo una regeneración del régimen subsidiado. Que repartió subsidios y que a él le duele. Exacto, que hace como eso. Entonces yo quisiera preguntarte mediáticamente, ¿cómo has visto ese cambio de postura del presidente Uribe, del expresidente Uribe? Y si por supuesto esto causa un poco de indignación no solo en las víctimas, en la audiencia, sino en ustedes como colectivo. Bueno, pues efectivamente esto es algo que nos cuestiona también. Es muy difícil entender cómo una persona que pudo tener un rol tan relevante en la ocurrencia de estos hechos, pues simplemente hace una transformación del discurso que resulta como tan ligera, por decirlo de alguna manera. Efectivamente esto es algo que genera total indignación en las víctimas de crímenes de Estado, en las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, porque sobre todo también hay una instrumentalización, ¿no? Hay digamos que todo un discurso que lo que busca es decir que de cierta manera ha redimido o ha reparado a las víctimas con subsidios o con otro tipo de programas. Pero la realidad es que eso no responde con las expectativas de las víctimas. Las víctimas lo que quieren hoy únicamente es verdad, justicia, reparación y no repetición. Y de eso, desafortunadamente, no han obtenido absolutamente nada por parte del expresidente Álvaro Uribe. Es muy importante también señalar que, digamos, entiendo que hablemos de él en este momento justamente porque hace parte de la querella principalmente, pero también hay otras personas desde el Estado y desde las fuerzas militares que han utilizado estos discursos y estas campañas políticas para nuevamente revictimizar a quienes han pasado, digamos, desafortunadamente por esta situación. Quisiera resaltar ahora el caso del coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, que ha sido tal vez uno de los más sonados también por su responsabilidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales en Valledupar, que incluso tenía la aspiración de ser candidato presidencial. Él tenía un partido denominado Primero la Patria, desde donde lo vimos haciendo campaña con los veteranos del ejército, y desde allí pretendía adelantar toda una campaña política para llegar a la presidencia de la República. Lo paradójico y a donde quiero llegar es que hace 2 días tuvimos una audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz, una audiencia preparatoria del juicio oral en contra de esta persona que esperaba ser presidente de los colombianos y las colombianas, pero que tiene unas acusaciones muy importantes por parte de la jurisdicción por haber instigado, por haber incluso dado órdenes directas para que hombres a su cargo cometieran estas ejecuciones extrajudiciales. Esta persona durante la audiencia decidió no reconocer una vez más su responsabilidad, y creo que esto nos demuestra una vez más como no solo esa instrumentalización de discursos como los que acabamos de ver, sino incluso también de cómo se aprovechan los escenarios donde se habla de estos crímenes para una vez más insistir en su inocencia. Y no... Es importante, Daniela, recordar que este señor coronel Mejía pues es un poquitico asesino, ¿no? La Seguridad Democrática se funda en el batallón La Popa de Valledupar en agosto de 2002, precisamente con el coronel Mejía, que ya en esa época ya había asesinado más o menos a 140 personas con esa excusa de que eran guerrilleros, y cuando se sometió a la JEP, pues disfruta de sus beneficios, pero el tipo se pone el uniforme militar para ir a todas las ocasiones, pese a que ya en la justicia ordinaria se comprobó que es uno de los asesinos más escabrosos del Ejército Nacional. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.